nuestro siguiente expositor. Se trata de Jorge Ramón Arosemena Román, sociólogo panameño, por aquello de educación, no por el envejecimiento. Casado con 4 hijos. Por más de 30 años ejerció como profesor titular de Sociología de la Universidad de Panamá, donde fue secretario general y vicerrector académico. Ocupó los cargos de gerente general del Instituto Panameño de Turismo, viceministro de la Presidencia y ministro de Educación. Desde 1997 hasta el 2013 se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber y a partir del 2014 es su presidente ejecutivo. La Fundación Ciudad del Saber es un organismo no gubernamental que transformó la antigua base militar de Clayton en un centro internacional para universidades, centros de investigación, empresas de alta tecnología y organismos internacionales. Demos la bienvenida al doctor Jorge Ramón Arosemena. ¿Suena este micrófono? La verdad es que después de escuchar a Gabriel, casi que agarro y me voy a buscar una nueva, mejor vejez. Porque ya llevo muchas décadas, desde los 30 años en adelante. Pero bueno, yo quiero primero que todo agradecer la invitación de la Congregación Kol Sherit Israel, porque yo he estado del lado de allá en todos los mosaicos anteriores y han sido todos muy edificantes en muchos sentidos. Como las instrucciones hablaban de que podríamos abordar los temas de la diversidad y cómo impacta esto a Panamá desde un punto de vista personal y profesional, a mí se me ocurrió hacer un pequeño recorrido de mi vida a grandes saltos, porque si no estaríamos todo el día aquí, si solo fuéramos por décadas, y ver cómo a lo largo de ese transcurrir de mi vida he ido percibiendo y viviendo diferentes experiencias, siempre con la base y la relación de Panamá y de lo que somos. Y comienzo por decirles que brevemente, por parte de los Arosemena, bueno, vengo de los 2 Arosemena que llegaron en 1650, el más inmediato de la familia, soy nieto de Juan Demóstenes, orgullosamente de Juan Demóstenes Arosemena, y de los Román, vengo de también, los Arosemena llegaron de Navarra y el País Vasco, y los Román, también de España, llegaron a Cartagena, en el caso de mi abuelo, y se dedicaron a la botica, eran boticarios, y hicieron una farmacia que se llamaba Botica entonces. Y luego el abuelo fue a estudiar medicina, mi bisabuelo, a Bogotá no le gustó, se regresó por Panamá, se quedó en Panamá, conoció a mi abuela, 9 hijos, la más chiquita mi mamá. O sea que hay una raíz ahí. Posteriormente, habiendo crecido en un hermoso casco viejo, hice la primaria en el casco viejo, en lo que era la escuela Nicolás Pacheco, después fui al Javier, después entré a estudiar ingeniería civil en la Universidad de Panamá, pero a los 3 años me fui de novicio jesuita y me fui a El Salvador. Y ese fue un primer shock cultural inicial. En ese entonces había mucha violencia en El Salvador, no política todavía, era el preámbulo, pero había promedio 4 crímenes diarios. Eso para nosotros los panameños, que cuando mataban en esa generación una persona, se hablaba de eso por meses. Hoy día no hablemos, ¿dónde estamos? Eso fue un primer shock. Después, y comencé a conocer un poco las diferencias en Centroamérica. Mis compañeros, yo pertenecía a la Compañía de Jesús en la provincia de Centroamérica. Y comencé a conocer un poco más de Guatemala y las expresiones también de racismo a otro nivel, que las tenemos en Panamá también, más moderadas y disimuladas, pero las tenemos. Pero después paso a Ecuador a estudiar humanidades, habiendo hecho primero 3 años de ingeniería civil en Panamá. Y ahí
me impacta el ver la forma en que las personas con que trabajábamos, muy católicos, cómo hablaban de los originarios, que son más de la mitad de la población, con un desprecio. Y a mí me impactaba porque en Panamá yo nunca había sentido eso, ni en el seno familiar ni en ningún lugar, a esos niveles, a esos niveles. Bueno, de ahí, todavía siendo jesuita, me envían a estudiar filosofía a Estados Unidos, a San Luis, Missouri, Cardenales de San Luis. Muy mal este año, están de últimos. Y llego en el momento, para darles una idea en el tiempo, no solo estaba el movimiento hippie, etcétera, sino el asesinato de Martin Luther King. Y me enfrento, más allá de la lectura, con la realidad de las expresiones que todavía había de racismo, que en Panamá eran extraños. Pero bueno, ahí les resumo esa parte, porque ahí conocí a mi esposa, que era monja. Entonces, cuando sepa que yo dije esto, a ella no le gusta que yo recuerde eso, pero es así. Yo me salgo, vengo a Panamá en momentos en que estábamos en Panamá. Yo regreso a Panamá en el 71. Imagínate, Gabriel ya estaba en el proceso de envejecimiento. Habiendo nacido en 44, ya estaba llegando ahí. Y me vinculo a la Universidad de Panamá y comienzo a ver. Cuando llego, trabajo en un centro de investigaciones con el doctor Omar Jaén Suárez, que muchos de ustedes deben conocer, y hago una investigación y conozco otro grupo a fondo en Panamá, que son los panameños negros descendientes de antillanos. Me dedico año y medio a hacer una investigación que luego publicó UNESCO, etcétera, sobre la difícil situación de los antillanos que no eran aceptados del todo en Panamá porque se les vinculaba a la zona del canal. Esa es otra historia, pero me dio a conocer otro ángulo de nuestro país. En eso nos casamos con mi esposa, ya cumplimos 50 años de casados. Y hago un paréntesis de mi esposa, socióloga también por influencia mía, que dejé la ingeniería para estudiar sociología, para hacer algo por la sociedad. ¿No? Pensaba yo. Y mi esposa es una de las fundadoras de un colegio que ustedes seguramente conocen algunos, que es la Academia Interamericana de Panamá. Y lo menciono para ilustrar lo que es Panamá. Esa academia se llama así porque las socias son de 5 países. No tiene ninguna razón conceptual, ideológica, sino que las socias son de Cuba, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos, mi esposa, y Maui San Malo, la directora panameña. Eso es un poco Panamá, donde estamos todos, donde venimos todos de muchos lugares. Al llegar a Panamá, uno de los primeros estudios, como les digo, conozco las vicisitudes y los aportes del grupo negro descendente de antillanos. Entonces eso me va dando un panorama de la riqueza de Panamá, que yo siempre la he percibido y cada vez me convenzo más, de estar conformado nuestro país por grupos del mundo entero y que convivimos, como decía el buen amigo Gustavo Kraselnik. Quiere decir que me quedan 15. Bueno, si me quedan 15 estoy comenzando a hablar. Yo creo que levantaste el que no era. Bueno, quiero dar unos saltos, porque no voy a recorrer todo lo que he hecho en mi vida, pero al llegar a Panamá me vinculo a la educación y me convenzo, como ya dijo Gabriel, que la única manera que vamos a superar todas las dificultades, las diferencias, es la educación. Y desde ese momento se convierte en una motivación. Mi esposa está vinculada a la educación, ya lo mencioné. Convencidos de que a través de la educación es que podemos echar a andar. Nos toca vivir todo ese periodo de las negociaciones de los tratados, etcétera, y hago un salto y llego a otro tema que es la ciudad del saber. A mediados de los 90 del siglo pasado, 2 grandes panameños, Gabriel Luis Galindo y Fernando Eleta Almarán, tienen esta idea de transformar una base militar en un centro de conocimiento para enfrentar los grandes retos del siglo XXI y atraer hacia Panamá a investigadores, profesores, artistas que
para enfrentar la complejidad que se veía venir. Y ese es otro mundo que se abre, y si ustedes van hoy día a la Ciudad del Saber, algunos están vinculados, Gabriel es síndico, está Stanley también por aquí, que han estado con nosotros en la fundación. Ese es un microcosmos de gente del mundo entero. Y eso es parte de lo que es Panamá. Y yo quiero que reflexionemos un poquito sobre esto. Panamá está conformado por múltiples grupos, pero a diferencia de lo que yo viví en Ecuador, que llegué a ver en Guatemala, donde a los empleados no se les dice empleados sino sirvientes, en algunos sectores de la sociedad, porque están ahí para servirme. Ni siquiera empleados. En Panamá no tenemos la dicha de que sí hay expresiones, y la investigación sobre los antillanos, panameños descendientes de antillanos, lo prueba con datos estadísticos de 1.200 encuestas, una muestra, etcétera, pero no a esos niveles. Sin embargo, todavía tenemos que superar eso. En Ciudad del Saber hemos creado una comunidad nacional e internacional, donde se están haciendo de investigaciones como las que está haciendo Gabriel y muchas otras cosas, pero hemos estado cultivando también la cultura y las diferentes expresiones que son parte de la riqueza de Panamá, que somos tan bendecidos que en esta sala tenemos representantes de diferentes culturas, religiones, y eso nos hace fuertes, muy fuertes. Y como muestra de esto, les quiero terminar, no sé cuántos minutos me quedan, pero no me han puesto todavía el anuncio, diciéndoles otra experiencia que me ha tocado vivir, aparte de haber sido parte de ese intento todavía vigente del Pacto Bicentenario, donde más de 200.000 personas aportaron ideas cómo enfrentar los problemas, cuáles eran, cómo abordarlos. Y eso tiene un valor y está ahí, y algo se le está dando seguimiento. Pero aparte de eso, hace 4 años, en el 2019, se formó un grupo del que yo casi después de haber iniciado, me pidieron que me incorporara, conformado por aproximadamente 20 panameñas y panameños, pero que se llama Repensar Panamá. Y ahí es donde quiero terminar este mensaje. En este grupo están desde el ya fallecido Rubén Darío Sousa, el doctor Rubén Darío Sousa, que fue el fundador del Partido Comunista de Panamá, hasta don Stanley Mota, que está por aquí en algún lugar, no lo veo con esas luces ensegecedoras. Pasando por representantes de los trabajadores, de la academia, etcétera, y hemos estado reflexionando qué debemos hacer para superar las situaciones de problemas en Panamá que todos conocemos, que son de educación, de salud, todo eso que ya sabemos y que se han hecho muchos diagnósticos. Y el Pacto Centenario es una fuente extraordinaria, no solo para identificar problemas, sino soluciones también, ¿verdad? Pero en este grupo que tiene esa matiz, primero se logró la confianza entre todos, dirigentes de los trabajadores, de la academia, de diferentes sectores de la sociedad panameña, y olvidé en mi mosaico personal decir que hace 23 años vivo en Paitilla. En el edificio nuestro, la mitad o más de los inquilinos son hebreos. O sea que he tenido también un acercamiento de esa riqueza de Panamá. Pero vuelvo al punto. Este grupo Repensar tiene el gran valor, que no debería ser yo que lo diga siendo parte, pero de que están representados muy diversos sectores. Personas que uno diría de posiciones tan diversas y que históricamente hemos concebido que deben estar confrontadas. No, hemos encontrado puntos comunes. Tenemos diferencias, por supuesto. Yo siempre le dije a mis estudiantes de primer año, donde enseñé a los futuros abogados, algunos muy buenos, otros están en la cárcel o debieran estar, pero bueno, a lo largo de los años, yo siempre les decía, si su novio o su novia
está de acuerdo con ustedes en todo. Primero es mentira. Pero lo peor no, lo peor es que fuera verdad, porque ustedes saben lo aburrido que es una vida que siempre que vivo por aquí, hay que tenemos diferencias y tenemos que admitirlas. Pero este grupo Repensar ha presentado 7 comunicados al país que, si no los han visto, yo se los recomiendo, como un aporte a que entre todos en la sociedad apuntemos a superar la corrupción, el clientelismo y todos esos males que nos llevan a un país que debiera estar volando porque tiene todo a su favor, a que no estemos allá. Y el tema central desde el día 1 fue y sigue y es evidente, como decía Gabriel, la educación. Nosotros, incluso voy a adelantar algo, ojalá que los de, no sé, Stanley, que está por ahí, que no sé de qué edad está. ¿Dónde está Stanley? Aquí yo, no sé si voy a ser infidente, pero nosotros estamos proponiendo en ese grupo, por ejemplo, que la educación se saque de la estructura tradicional gubernamental política y se cree algún tipo de autoridad, no tiene que ser exacta, pero como la ACP, pero que donde toda la sociedad, incluido el gobierno, participe, pero que tenga una autonomía para separarla, para hacer los cambios que hay que hacer, que no podemos postergar. Yo creo que ese es el gran reto. Por supuesto, hay otros planteamientos sobre otros temas candentes que están vigentes, seguro social, salud, etcétera. Pero pensamos que si no resolvemos la educación, lo demás va a estar cojeando y va a estar envejeciendo incluso antes de los 30, Gabriel. Porque vamos a envejecer mentalmente, que es lo peor, ¿verdad? Entonces yo les invito, y perdone que termine de toda esa vuelta para llegar a algo muy personal, nuevamente. En el 1939, Juan de Móstenes Arosemena lanzó una idea y la ejecutó, crear la escuela normal en Santiago, cuando no había nada allá, porque dijo, la educación del futuro es que la gente se eduque y hay que formar los educadores allá mismo. Y trajo gente de afuera, profesores de Chile, especialmente, y se atrevió y lo hizo. Y mire el cambio que eso significó. Hoy la educación tenemos que transformarla. La Ciudad del Saber es uno de los espacios donde traemos gente, abrimos todas las oportunidades de diálogo, de confrontación de ideas para buscar soluciones. Todavía. Qué bueno, todavía tengo unos minutos. Yo les invito, con la fuerza que hay en este salón, a que cada uno en su espacio contribuya a que nos acerquemos a un modelo de educación que le permita a todos en nuestro país y a los que forman parte y se van incorporando en un mundo de grandes migraciones permanentemente, a mejorar, a transformar la educación, a apoyar esfuerzos como el que ha estado haciendo el doctor Julio Escobar Villarruel, que mencionó Gabriel, con su programa de excelencia educativa. Porque si no modificamos la educación y no le damos una vuelta al sistema educativo que llegue a todos y que sea tan de alta calidad en una escuela sofisticada como la donde probablemente van nuestros hijos y en mi caso ya los nietos, que todos los panameños y todos los que viven en nuestro país tengan acceso a esa educación y mejor. Porque así vamos a comenzar a trasladar y a hacer los cambios que se necesitan. Ahí nos van a encontrar a todo el equipo de la Ciudad del Saber, que en parte está aquí hoy, en la mañana de hoy. Si no hacemos eso, muy bien, fabuloso que sigamos haciendo negocios, que el canal produzca más, ojalá los fondos se administren adecuadamente, que aporta al gobierno central, pero tenemos que hacer realmente de la educación el centro.
Y yo me atrevo a decir muy egoístamente, así como Demóstenes tuvo esa visión hace muchos años ya, y eso transformó la educación del país, estamos a tiempo. Yo les invito a que, a partir de que Panamá tiene una biodiversidad extraordinaria, pero su mayor valor, junto a la biodiversidad que estamos destruyendo en gran medida, tenemos avances. Seamos carbono cero y una serie de cosas. No seamos tan pesimistas, sí hemos avanzado, pero que asimismo le dediquemos a transformar las mentes, los corazones de nuestra gente, de nuestros niños futuros ciudadanos, para que cuando les transmitamos y ellos se conformen en los valores de la familia, de la solidaridad, de la tolerancia, seamos una mejor sociedad para todos, no solo para unos cuantos que somos privilegiados. Así que yo los invito, esto no es imposible, pero tenemos que hacerlo. Los que están muy jóvenes, dice Rabin, como los que ya estamos en las décadas esas de años de estar envejeciendo, según Gabriel, pero manteniéndonos activos, trabajando, comprometiéndonos día a día. Si hacemos eso, tendremos un Panamá con no solo una gran biodiversidad, esa no la podemos, aunque la hemos maltratado, pero sobre todo consolidaremos una sociedad multicultural sólida como hemos sido hasta ahora. No perdamos eso, más bien superemos las diferencias y prejuicios que todavía quedan por ahí escondidos. Tenemos todo para ser un gran país. Yo los invito a que trabajemos en eso. Gracias.